Bueno, señores, continuamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Telecontacto desde Santiago de los Caballeros, canal 35. Y usted puede vernos también en Facebook, Telecontacto en vivo, o busque a Juan Carlos Bisonó en Facebook y ahí usted va a poder seguir el programa. También estamos en Radio Nacional 1380, ahí usted también puede escucharnos, o sea que usted tiene mucha alternativa para seguir, para estar en el poder de la mañana. Y bueno, antes de la pausa, nosotros hablábamos, antes de la pausa, de lo que se comentaba y comentábamos ahorita, el tema del alijo de droga que fue incautado, que ha traído mucho ruido, que ha traído muchos cuestionamientos al Estado dominicano, incluso con la respuesta ya del presidente de Guatemala, pero en medio de todo esto hay situaciones que se van dando y que tienen en su haber, sobre todo, la posibilidad de buscar alternativas. Bueno, pues los comentarios, todo lo que se dice, recibí una nota que nos envía el querido amigo José Monegro del periódico El Día, y en ese análisis que vamos a compartir, que vamos a leer, en ese trabajo que hace el periódico y que destaca precisamente lo que está pasando, es importante ver esos detalles. Miren, dice el trabajo, precisamente que destaca El Día, que la red que movió esto intentó compleja logística para mover estos 9.8 toneladas a Bélgica de cocaína. Ese era el plan. Y ahí narra que el lunes de la semana pasada fueron incineradas los 9.8 toneladas de cocaína decomisada en el puerto de Caucedo. La logística para movilizar estas 9.8 toneladas de cocaína fue rigurosamente diseñada por la red de narcotráfico, que se envió desde Guatemala un contenedor vacío. Por eso no estaba ahí. ¿Usted está oyendo? Sí. Un contenedor vacío que sería llenado con el cargamento de cocaína que llegó a República Dominicana desde Sudamérica. O sea que la droga llegó aquí desde Sudamérica para transbordarla a Bélgica, principal puerta de entrada de narcóticos a Europa. Las autoridades de Honduras confirmaron que el contenedor no es de Guatemala, ¿verdad? De Honduras. De Honduras. De Honduras. Con ahí está el lío. Llegó vacío al puerto Santo Tomás de Castilla, en Guatemala, y luego trasladado a Puerto Barrio, en ese mismo país, donde entonces fue embarcado en el buque Scorpius con destino al muelle multimodal Punta Caucedo de República Dominicana. El puerto de Santo Tomás de Castilla es un importante centro de operaciones comerciales y de contenedores diseñado principalmente para el manejo de carga general y contenedores y granel, siendo uno de los más modernos de Guatemala. Está a unos kilómetros del puerto de Barrio, lo que los hace prácticamente contiguos y se llega de uno al otro en unos 20 minutos. Este último puerto se utiliza fundamentalmente para embarcar bananos y otros productos agrícolas desde Guatemala. Ahí está el lío. La Dirección de Marina Mercante de Honduras confirma que durante ese trayecto el buque realizó una escala en Puerto Cortés, pero que el contenedor en cuestión no fue desembarcado. Las mismas autoridades confirman que el contenedor en cuestión sería transbordado hacia la terminal portuaria de Amberes, en Bélgica, justamente en ese proceso de transbordo, que la estructura de la red en República Dominicana fue sorprendida mientras trasladaba la droga al contenedor que había salido desde Guatemala. Así lo cuenta El Día. La unidad del Centro de Información y Coordinación Conjunta de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, detectó un movimiento inusual de personas transbordando sacos con cuadros en forma de ladrillos desde un contenedor hasta el contenedor número HLB y los números que le siguen, que había sido embarcado en Guatemala. El contenedor desde donde se estaba bajando los sacos con los paquetes de cocaína era el número que
había sido llevado al mismo día del decomiso, jueves 5 de diciembre, al puerto Caucedo, en un camión rotulado con la autorización de penetrar a las instalaciones portuarias, siendo este el primero en ser intervenido por los agentes antinarcóticos. Y así van narrando todo este entramado. O sea que aquí se iba a quedar una parte de esa droga. Sí, se iba a quedar una parte. Y es lo que cuenta. O sea que la droga, definitivamente eso determina dónde se montó esa droga en el barco. En un contenedor vacío de Guatemala que fue enviado aquí al país. Hasta el puerto ese. Que son los que se utilizan para transportar bananos. Sí, y entonces José Monegro está aclarando cómo sucedieron las narrando cosas. la cronología de lo que ocurrieron los hechos. Entonces, la pregunta es, ¿en qué embarcación llegó? Porque llegó, o sea, ya estaba. Porque aquí lo que estaban era sacando el que se iba a quedar aquí. Sí, que ya no descargar totalmente el contenedor, sino la que se iba a quedar aquí. El contenedor vacío. A esa gente hay que apretarlo por los memisos, para que digan qué fue lo que pasó. Pero evidentemente que las autoridades dominicanas no han hablado claro. Cuando el presidente Arévalo dice que el contenedor de Guatemala no tenía traza de droga, que se contaminó aquí, tienes razón, pero hay un contenedor que llegó de ese país vacío, con la idea de ser utilizado para enviar la droga a Europa. ¿Tú sabes cómo me llama eso? Coartada. Ya. Eso es una coartada. Esa es la idea. El contenedor en Guatemala no tiene nada y tiene razón. Sí, en eso tiene razón. Pero ¿qué resulta? Cuando llega al próximo puerto, que está a 20 minutos, ¿cuál es la razón para que un barco tenga que movilizarse de un muelle a otro a una distancia de 20 minutos? Cuando esos barcos andan, por ejemplo, a 20 nudos, que es una velocidad considerable, entonces esos barcos no va a recorrer, no va a coger 2 horas para recorrer 20 minutos. Pero insisto, hay incoherencia, hay ocultación de información, hay manipulación de la información de parte de las autoridades dominicanas que no han hablado claro, y el revuelo es grande, porque veo que hasta en las páginas centrales, en las portadas de los diarios está reflejada la noticia, y en todo el país he visto programas que de lo que se está hablando es de eso, de la ocultación de información de parte de las autoridades dominicanas. Bueno, pero yo tengo un criterio ahora mismo de que lo de pasar ese contenedor vacío por Guatemala fue una coartada, quizás. O una distracción. Una coartada. Una coartada. No. Para tratar de... Para desviar la atención y poder decir que no fue en Guatemala. Posiblemente sí fue en Guatemala, pero en el otro puerto. El que está a 20 minutos. El que está cercano. El que está cercano. Porque ¿por qué iba a hacer una escala ahí? ¿Cuál es la razón de que hiciera una escala? Tiene lógica y tiene sentido. A 20 minutos. Tiene lógica y tiene sentido lo que usted está diciendo. Porque es que yo no le veo. Entonces, ahí en ese puerto, en ese muelle fue que embarcaron la droga. Evidentemente. ¿De dónde llegó la droga? ¿De dónde? De ese muelle. No, porque la droga, aquí no se produce droga. Pues exactamente, por eso mismo. Y el FAO le toca a la República Dominicana porque es un grupo, eso es una red. Eso no es una vaina hecha a lo loco, ni que yo te voy a dar 5 pesos a ti. No, eso es una red que determina enviar una cantidad de droga. Ahora, falta saber cuánta droga se iba a quedar aquí de esa y cuánta iba para Europa. Sí, porque la modalidad... Porque era que estaban descargando la que se iba a quedar aquí. La modalidad ahora no es pagar dinero por el trasiego de la droga. En género. Es dejar género. Dejar una cantidad proporcional al pago. Exacto. Y mucho más. Posiblemente. Porque hay que entonces venderla, hay que cortarla. Oye, posiblemente. Yo voy más lejos de ahí. Posiblemente
ese barco no iba a entrar a muelle simplemente, por ejemplo, quizá para que no tenía por qué cargar combustible, nada de eso. Porque viene de un puerto en donde se supone que tiene que cargar combustible y avituallamiento para la tripulación, porque va hacia Europa. Va a durar 2 días navegando. Entonces, si ya tú tienes en este sitio, igual que un avión que viene aquí, y de aquí viene de Miami, y va de aquí para Europa, para España. Carga su medicamento, su comida y lo que conlleva en Miami, no lo carga aquí. Aquí viene de paso, porque viene a dejar, mediante una escala, algunos pasajeros. Pero el grueso de los pasajeros va para España, que van a hacer una escala en República Dominicana. El barco también actúa así mismo. Entonces, donde está el lío es en ese pequeño puerto, que no tiene razón. No hay nada que le expliquen a uno que diga que ese barco tenía que pararse ahí obligatoriamente, porque están a 20 minutos uno del otro. Bueno. O sea que eso fue una parada, no una parada técnica. Una parada para meter la droga en ese contenedor. Ahora hay que ver si la traza dicen qué tiempo duró ese barco anclado en ese muelle. Pero mientras... Porque esa cantidad de droga no se monta. Pero la rapidez con que queman las drogas. Eso es lo la rapidez. Eso es lo que la suspicacia la crea precisamente. Sí, eso. Esa rapidez. Mira cuánta droga, señores. Eso es, Dios mío. Increíble, pero cierto. Le echaron algún explosivo para que se quemara rápido. Algo le agregaron para que... Sí, porque primero le rocían combustible, gasolina o queroseno. Eso es un tema que va todavía a dar... Porque le están mostrando... Va a quedar, este tema todavía queda un camino por... Hay nebulosas. Por verlo. Sí, hay nebulosas. Y es seguro, estamos seguros que ese es un tema que va a dejar sus circunstancias y sobre todo que le crea una situación al gobierno de defensiva en estos momentos. Le ha creado y ha tenido precisamente que decir, porque vienen muchas especulaciones, sobre todo las especulaciones interesadas de sectores que lógicamente van a tratar de pescar en ríos revueltos. Mira. Y sobre todo para crearle una situación al presidente en cuanto a esto. Mira, pero antes se decía que había un narcoestado cuando el PLD, pero nunca antes por este país pasó tanta droga. ¿Qué implica eso? Que aquí hay conexiones. No diga eso. Tengo que decirlo. No, usted sabe por qué yo le digo eso. Tengo que decirlo porque es la realidad. Porque, espérese, puede ser que esto es un punto estratégico, la República Dominicana. Y yo puedo decir que pudiera ser que no la descubrieron nunca la droga. Eso también... Sí. No entiendo el punto. Sí, el punto es que sí pasara, pero con los cómplices que habían, no se descubrió nunca la droga. Usted le está buscando la quinta pata al gato a eso. Yo no le estoy buscando la quinta pata al gato. Y Juan Carlos se suma inmediatamente porque sin Juan pensar. Carlos es periodista. No, yo soy periodista también. Y yo soy un boqueperro que está aquí. También, aquí los tres somos periodistas, pero usted tiene que dudar siempre de las informaciones. Pero eso es lo que yo y buscarle las aristas. ¿Usted me oyó bien lo que yo dije? Sí. Que nunca antes por este país ha pasado tanta droga en tan poco tiempo. Pero yo le digo, en respuesta a eso, que puede ser que antes pasaba y no se descubría. No, pero puede ser que ya es una conjetura. No, eso no es una conjetura. Pero perdón, como pasa también, puede que no se descubra. Usted está como muy rápido, acelerando. Miren, yo estoy hablando de que aquí no pasa una semana sin que se incaute cantidades millonarias de droga. No pasa una semana con cómplices y miembros del partido de gobierno. Pero esos son cómplices de ahora. Pero perdón, déjeme desarrollar la idea. Con cómplices y autoridades del gobierno. Entonces, hay senadores, hay diputados, hay figuras que están señaladas aquí. Entonces,
¿qué está pasando? Hay narcoestado, pero ahora es que hay droga en este país, que está pasando droga y está llegando drogas. Y no viene, pero ahora no viene de manera medalaganaria. La están descubriendo ahora. Llega porque hay cómplices, porque el negocio de la droga tiene cómplices en el país. Pero hay organizaciones, hay personas que se han organizado para eso. La están descubriendo ahora. Antes no se descubría. Podría ser, hay dos cosas, y la hemos visto desde ambos lados. O antes no se descubrían y pasaban desapercibidos. La complicidad es evidente. La complicidad es evidente entre lo de antes y lo de ahora. Y siempre lo de ahora, hay. claro. Siempre lo hay. Y no porque podemos. Son organismos. Las complicidades están en las estructuras de los estados, no de este estado, de los estados del mundo. Porque cómo llega a Europa y entra y la venden en Europa. Hay complicidades militares, políticas, de todas partes. Entonces, es un pueden ser dos cosas. O antes se hacían de la vista gorda y entraba mucha, y ahora hay un poco más de atención. Exacto. Una de las dos. ¿Por qué? Yo lo voy a decir por qué ahora mismo. Y posiblemente me gane una que no deja de haber complicidad. Me gane ahora una bala en la frente. ¿Por qué? Porque hay que mantener el precio alto de la cocaína y de toda esa droga. Entonces, ¿cómo se mantiene ese precio alto? Creando escasez artificial. Si se crea escasez artificial, el mercado se desabastece. Y entonces, con el poco abastecimiento que queda, ese poco abastecimiento cuesta más caro. Pues es una vaina lógica. Sigo con los plátanos, ¿por qué suben los plátanos? En enero, porque no hay plátano en enero, no se producen. Sigo con otro tema, pero también la dominicana Luz Pérez.